Ajá. Pero de entrar a análisis del país que sea, pues sí, seguramente analizar un país como Venezuela resulta más interesante que analizar un país que funcione muy bien. En el caso de todos los que vivimos en América Latina, todos los problemas son iguales para todos. Disculpen, creo que está metiendo una interrupción. Sí. Creo que es el micrófono de Tegucigalpa, o déjenme revisar si hay alguien que encendió el micrófono en este momento. Sí, el micrófono de Tegucigalpa, el que está metiendo una interferencia. ¿Ahí oye bien? Fuerte y claro. Muy bien. Que si no, no oyen lo demás. Se fue el audio. Doctor, es pura curiosidad mía, cuando usted habló de Cuba y cómo hacen, sus datos son diferentes al resto del mundo, sí, ¿nos puede brindar algún ejemplo de eso? ¿O cómo afectan esos datos tal vez al país o al resto del mundo, si es que tiene algún tipo de versión o pura curiosidad que tengo? No afecta en nada, simplemente un país como ese no resulta comparable técnicamente con cualquier otro país del resto del mundo que genere contabilidad como los demás. Las Naciones Unidas en la década de los 60 emitieron una metodología que se llama Sistema de Cuentas Nacionales. Ustedes lo pueden buscar, ahí en internet existe. Ahí viene el consenso de cómo los países van a calcular sus principales indicadores económicos: Producto Interno Bruto, consumo agregado, inversión agregada, gasto de gobierno, balanza de pagos, inflación y desempleo. Ahí se pusieron de acuerdo los países y dijeron, todos lo vamos a hacer igual. ¿Para qué? Para que la vara de medición, así le llamaron ellos en la traducción, para que la regla sea uniforme y entonces todo sea comparable. Yo puedo comparar lo que es comparable, no lo que no tiene parangón, ¿no? Entonces, el único asunto con Cuba no es ni que ellos generen información mejor o peor, simplemente su metodología para calcular algunos indicadores es diferente y entonces eso hace que no sea comparable con los demás. ¿Qué número de economía ocupará Honduras en el mundo? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Ahí sí ponen el oráculo Google, pongan ahí ranking de las economías mundiales y van a ver en qué número de economía está Honduras. ¿Cómo sabemos en qué número está? Lo único que se hace es ver el Producto Interno Bruto del país, del más grande al más pequeño. Y entonces es el número que nos da el tamaño de la economía de un país. Ajá. Entonces, ¿por qué se pueden hacer ese tipo de comparaciones? Porque usamos la misma forma para los cálculos, porque usamos la misma vara de medición. En el caso de Cuba, hay algunos indicadores que en su metodología y en su estadística son diferentes. Entonces, eso hace pues, que lo comparemos de forma técnicamente adecuada, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta. Según una información que encontré en una página, datos macro, dice, sobre el índice de competitividad global de Honduras, Honduras se encuentra en el puesto número 96 de los 140 países. Ok. Debe estar en... Por ejemplo, el caso de Cuba, el índice de desigualdad para... ellos usan ese factor de medición, el Guinness. Perdón, nosotros utilizamos el Guinness, ellos usan el Palma, por ejemplo, para medir. Sí, entonces no sé si a eso se refiere cuando no está estandarizado con los sistemas de medición que ya están consensuados a nivel latinoamericano, internacional. Entonces por ahí es que yo creo, ellos, como lo que usted dice, pues ellos tienen ese pleito permanente, ¿va? Entonces ellos siempre buscan, van jalando al revés, ¿sí? Entonces usan sus propios sistemas de medición y a lo mejor por ahí es que
la cosa se distorsiona, pues, como para el manejo de la información. Claro, no quedes con la duda. Ranking de economías mundiales. Pero no de 140. O 97. Pero esa cara es de Ciguatepeque. ¿Escucha bien San Pedro? Sí, doctor. Muy bien, gracias. ¿Ciguatepeque escucha bien? Ahí usted el examen. Fuerte y claro, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, está bien ese tipo de dudas para que vayamos aclarando. Entonces, finalmente, en esta clase podemos tomar el país que sea, por eso yo les digo. Lo que sí es importante es que, digamos, didácticamente escojamos uno que tenga toda la información, porque así adelante tiene toda la información. Recordemos los objetivos que tenemos para que no nos perdamos. Identificar las variables de la economía, la política económica y el desarrollo económico. ¿Cuáles son esas variables? Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, empleo, ¿qué otro? Muy bien, la política monetaria, política cambiaria, la política fiscal, tasas de interés, inversión extranjera directa, muy bien, balanza de pagos, esas son, entonces, ya las identifican. Ahora vamos a ver, o lo que estamos viendo es qué significan y cómo determinan el desarrollo económico y político del país. 2, entender el funcionamiento económico estadístico de las variables macroeconómicas y de comercio exterior. De comercio exterior nos referimos a las que están en la balanza de pagos. ¿Ah? Y que son importaciones de servicios, exportaciones de servicios, importaciones de bienes, exportaciones de bienes, transferencias, ¿ah? Y importación de capital, exportación de capital y reservas internacionales. Esas son las de comercio exterior. Y finalmente, analizar el funcionamiento político-económico a través de las principales variables macroeconómicas. Lo que tenemos que hacer es decir, con toda esta información, el gobierno está usando una política económica de tipo expansiva, fiscal o contraccionista monetaria o quién sabe qué, que eso es lo que hemos venido haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso mismo es lo que dice aquí. ¿Esta la vieron la vez pasada? Ya tiene sentido, ¿no? El desarrollo económico y político, ¿ah? ¿Tiene que ver con qué? Con las políticas. La política económica se divide básicamente en dos, política monetaria y política fiscal. La política cambiaria está dentro de la política monetaria. Hay muchos más tipos de políticas y otras políticas. Después tenemos aquí cómo funcionan las variables. Este delta Y significa... Este delta Y
lo que significa es el crecimiento económico, el crecimiento del PIB. ¿Eh? Se está desvaneciendo, ¿verdad? No, ya vi, ¿no? Bueno, y después L significa el empleo o desempleo, W, el salario, ¿ah? Y este delta P significa inflación. Ya vieron que es lo mismo que hemos venido analizando, y el sector externo. Todo esto es lo que hemos venido haciendo, y el documento que van a generar de tarea, para los que no había podido ver, incluye lo siguiente: rasgos generales de un país, política económica de ese país, evolución de las principales variables macroeconómicas y el diagnóstico, análisis y prospectiva. Al final en el documento ustedes deben decir, este país, dado este diagnóstico, va hacia tal lugar. ¿Se acuerdan cuál era la conclusión del caso de Honduras? La coyuntura nos dice que está creciendo económicamente, que hay inflación, los precios sí están creciendo, pero a pesar de todo están controlados. No hay un descontrol de precios, y el único riesgo latente que vemos ahorita en la economía hondureña, ¿cuál dijimos que era? Que las remesas económico-político, pero es un asunto que se convierte muy bien en, ese asunto de política internacional se convierte en un asunto 100% económico, porque si ese dinero deja de caer en la economía, las remesas llegan directo, casi 4,000 millones de dólares fueron el año pasado, ¿no? Ese dinero llega directo a la economía y ahí se gasta, y detona el consumo. Si se acuerdan, el consumo es la parte más importante del PIB, lo analizamos en los datos y representaba el 80%, ¿no? Si ese consumo se reduce, en automático la economía va a entrar en una crisis. Si se volvieran cero, pero no se van a volver cero. Lo que sí sabemos es que ese es el único riesgo latente que podría revertir la tendencia alcista en la economía hondureña para los siguientes 18 meses por lo menos, que es lo que yo había mencionado. Si esas remesas se detienen en un 10 o 15%, aún así la economía seguirá creciendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Esa es la perspectiva. ¿Qué es lo que puede ocurrir con base en la observación de las variables macroeconómicas del país? Podemos saber hacia dónde va y podemos saber el actuar del gobierno. Dijimos, en el caso de Honduras, el gobierno tiene una ley de responsabilidad fiscal, por lo tanto su deuda respecto al PIB se redujo en los últimos 2 años, pero en términos nominales la deuda aumentó. Entonces, ayudó a que el PIB creciera. La economía es más grande, y cuando lo dividimos, cuando hacemos cualquier división entre el cociente más grande, pues caben más, ¿no? Si tenemos 5 manzanas para repartir entre 5 personas, les toca de a una, pero si tenemos que repartirlas entre 2, pues les tocan de a más manzanas, ¿no? Eso es lo que significa, y hacer la prospectiva, ¿no? Muy bien, entonces, la tarea está... Entonces vamos a continuar viendo el caso de Brasil, y ahorita, para que no se duerman, vemos otra infografía. ¿La tarea ya la tiene claro, creo? Pero hoy vamos a seguir con eso mañana. Ya alguien avanzó en su tarea y tiene dudas particulares, puede exponerlas, ¿no? Y todos aprenden. Puede decir, yo no sé qué signifique esto, y aquí lo vemos.
Laura, le pregunto a usted porque es la que veo. Solo levante la mano si ve la hoja de cálculo. Doctor, aquí también está Martín. ¿Ven la hoja de Excel? Sí, sí la miramos. Muy bien. Si Guatepeque ve la hoja de Excel. Sí. Muy bien. Bueno, este es el caso que estamos analizando. Es Brasil. Y vienen principales indicadores económicos trimestrales, Producto Interno Bruto por ramas de la actividad económica, balanza de pagos. Analizamos ya varias cosas. El caso de Brasil. Vamos a ver el caso endeudamiento de Brasil, A13 para todos. ¿Todos la tienen? Hablan la A13. A13. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestras tasas de crecimiento. ¿Todos me siguieron? Lo primero que vamos a ver es cómo han evolucionado los rubros de la deuda. Primero la deuda total. Ponemos tasa de crecimiento de la deuda total. Es deuda externa. Es lo que le debe Brasil ¿a quién? Al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a cualquier organismo internacional, pero también a muchos organismos privados. Estados Unidos, Inglaterra, Japón, en fin, todos esos. El primer dato siempre, si se fijan, nunca lo pongo, le voy a poner no aplica, si se habían fijado que ese nunca lo usamos, porque la tasa de crecimiento es referencia del año anterior y por eso siempre se lo dejo vacío. Si se habían dado cuenta, ¿no? El primero nunca lo usamos. Y después hacemos lo mismo que habíamos venido haciendo, año de estudio, año de comparación, 1. ¿Sí? Lo convertimos en un porcentaje para que podamos verlo, un decimal, copiamos pero quién sabe por qué. Pero bueno, ahí está así. Con el mouse. Pero más bien está deshabilitada la función. Bueno, ahorita que lo instalo. Muy bien. ¿Qué es eso que acabo de calcular? Arriba lo tenemos medido en millones de dólares, pero nunca son comparables, hablando de cosas que sean comparables, nunca son comparables los datos en dinero. Siempre tenemos que ver su evolución en materia de porcentaje. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos en materia de dinero, aunque esté a precios corrientes o a precios constantes, no reflejan la realidad de lo que ocurre con la evolución de las variables. Tenemos que verlo en términos de su tasa de cambio para que veamos los altibajos reales. En dinero finalmente siempre va a haber más dinero. A veces un poco menos, pero no se nota como cuando lo hacemos en porcentaje. Por eso hacemos este cálculo. Después lo que tenemos que hacer
es calcular la participación, esta que acabo de calcular, esta que acabo de calcular aquí, que está en color amarillo, se llama tasa de crecimiento. Ahora vamos a calcular la tasa de participación. Vamos a ver qué porcentaje representa la deuda pública del conjunto de la economía. Cuando nosotros analizamos el documento de Honduras, ahí decía que el déficit fiscal se había reducido como proporción del PIB, ¿se acuerdan? ¿Qué significa lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer precisamente eso, vamos a ver cómo se hace ese cálculo, pero lo principal, cómo se interpreta. Entonces, vean, ahí lo único que tenemos que hacer es dividir este entre este. ¿Sí? Ahí sí podemos hacer desde el primer año, porque no es comparativo. A eso me interesa que le... Solo es una proporción, muy bien. Y aquí le ponemos tasa de participación para que quede, para que se acuerden qué significa. Pero en realidad nunca vamos a encontrar un ítem que se llame tasa de participación, simplemente vamos a decir como cuánto representa tal variable como proporción del PIB. Pero eso se llama en matemáticas infrabásicas tasa de participación. Y entonces lo que hacemos es ver cuál es la tasa de participación, cuánto representa la deuda pública externa, cuánto debe el gobierno de lo que se debe hacia afuera con agentes públicos, y luego vamos a ver cuántos con agentes privados. Se puede calcular trimestralmente, pero aquí nos interesa hacerlo de forma anual para que yo pueda hacer las comparaciones. Generalmente todos estos cálculos se hacen anuales, a menos que haya cosas que generen mucha inestabilidad y nos sirve el análisis anual y tenemos que hacerlo de manera trimestral. Hablando de los consensos que existen en el mundo, todos los países del mundo deben calcular la inflación cada 15 días y el Producto Interno Bruto y las demás variables macroeconómicas cada 3 meses, y las tasas de interés y las tasas de cambio todos los días. ¿Sí queda claro? Esos son los consensos que así se hacen, ¿no? El Producto Interno Bruto cada 3 meses y todas las variables que están dentro del Producto Interno Bruto. La balanza de pagos, el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, todo eso se hace cada 3 meses. La inflación cada 15 días, lo cual se conoce como indicador de estabilidad de precios. La tasa de desempleo por mes. ¿Ah? Entonces, esos datos que están mensuales o diarios, como las tasas de cambio y las tasas de interés, todos se anualizan o se hacen trimestrales para que puedan ser comparables. La forma de anualizarlos no es con media simple, existen fórmulas especiales para anualizar esos datos porque son porcentajes. ¿Ah? Pero aquí ya están los datos, nada más vamos a analizarlos. Pues aquí lo que estamos viendo es la tasa de participación de la deuda pública dentro de la deuda externa total. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Lo que deberíamos hacer ahora es ver la tasa de crecimiento, la tasa de participación la deuda privada. Otra vez respecto del total. Ustedes se fijan necesariamente esas dos deben ser la tasa de participación ahora de la deuda privada en la deuda total. Lo mismo que hicimos con la otra deuda, simplemente dividir cuánto representa una respecto de la otra. Obviamente, si sumamos
da 100%, si no es que algo habíamos hecho mal. Aquí hay uno que no da 100%. Y hay otro. ¿Por qué no dará 100%? ¿Por qué no dará 100%? ¿Algo hicimos mal? También tenemos que hacer muy bien, buena pregunta. Bueno, no importa, ahí se ve. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tendencia de la deuda externa? ¿Hacia dónde va? Tenemos un nuevo integrante, ¿cómo te llamas? Bien, García. García, bienvenido. Muy bien. Pues ya llegó y la participación, sí vieron que tiene 15% de valor, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en ese gráfico? Muy bien.
Lo que podemos ver, obviamente, es que la deuda externa de Brasil ha tendido a crecer en el tiempo, los últimos 17 años. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basáramos nada más en esta gráfica, pues nos costaría mucho trabajo ver exactamente hacia dónde va. Pero viendo esta, que podemos extrapolar, diríamos que fuera a ser así, ¿no? Ahorita lo que hemos visto es que los últimos 15 años, del año 2000 al año 2016, 7 en el caso que usáramos la hoja de cálculo, ¿sí? La deuda ha tendido a crecer. ¿Qué más habíamos aprendido del caso de Brasil? Que su crecimiento económico, desafortunadamente para ellos, había sido a la baja. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que veíamos hace 8 días, ¿no? Una de las razones que explicarían esa caída sería la deuda, para que apunten ahí en el análisis. ¿Se acuerdan que íbamos haciendo un informe? Sí. ¿Qué ocurre cuando un país debe más dinero al resto del mundo? Pues tiene que pagarlo, pero tiene que pagarlo con intereses. Ese costo financiero que tiene la deuda externa y que nosotros ya observamos en la balanza de pagos y también lo analizamos y veíamos también que han ido pagando más intereses, eso va complementando la información, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que en lugar de utilizar el dinero para generar infraestructura dentro del país, el dinero se tiene que utilizar para pagar la deuda, el servicio de la deuda, ¿no? Y entonces eso implica que se tenga que sacrificar un poquito el crecimiento económico. ¿Cuál es la paradoja? Que técnicamente esas deudas tendrían que ser para la formación bruta de capital en el país. Ese dinero esos préstamos tendrían toda la justificación del mundo, si llegaran al país en forma de inversiones públicas o privadas, y entonces lograran hacer que el dinero creciera, que generara la rentabilidad suficiente para pagar ese dinero, sus intereses, y además generar infraestructura dentro del país y generar suficientes empleos para que esas personas tuvieran suficiente dinero y pudieran consumir y generar un efecto multiplicador positivo en la economía. Y aquí lo que vemos es que eso no ocurrió. ¿Por qué? Todavía no sabemos, pero podemos investigarlo tan solo con los datos que ahí tenemos. Entonces, eso es lo que significa esta, que no se alcanza a ver bien hacia atrás, es lo que significa esta, ¿no? ¿Por qué utilizar la logarítmica? ¿Es una regla? No, no es una regla, ¿no? Esa es la curva. Si lo hiciéramos a mano sería muy tortuoso, porque habría que hacer las matrices, no sé si se acuerdan cuando iban en la prepa y encontrar la ecuación de cada una de esas curvas que mejor ajustan el promedio geométrico de esa evolución, ¿verdad? Entonces sería muy tortuoso para ustedes hacerlo. ¿Por qué usamos la logarítmica? Porque es la que expresa precisamente el promedio geométrico de toda esa curva. O sea, nosotros decimos, bueno, si tengo 5 y tengo 2, en promedio, ¿cuánto tengo? Simplemente lo sumo, lo divido entre 2 y listo. Se llama media o promedio simple, ¿no? Si es ponderado, le doy un porcentaje a cada cosa, lo sumo, y ahí está el promedio pesado o esperanza matemática. Y en este caso, esa línea que está ahí en medio logarítmica expresa precisamente el promedio de toda esa gráfica, ¿no? Entonces, la usamos no porque sea una regla, la usamos porque es la que más nos conviene en lo que queremos analizar. Si quisiéramos analizar otra cosa, lo ideal sería utilizar la lineal, y si ahí ustedes utilizan una lineal, háganlo, pues les va a dar la misma línea, pero completamente de arriba. Sí, es una curva ajustada. Muy bien. Y la otra pasaría exactamente en medio de todos los puntos. Y para lo que nosotros lo que queremos saber es hacia dónde va. ¿Hacia dónde va esta variable? Bueno, ese es el comportamiento que ha tenido y es lo que nos interesa. Pero no es como que yo venga y les diga, tienen que usar siempre esa. No. Pueden usar la que quieran, pero depende para qué. Si yo quisiera calcular exactamente en cuánto cambia el PIB por cada
dólar que se endeuda la economía brasileña, entonces tendría que hacer una regresión de mínimos cuadrados ordinarios y encontrar esa línea, ¿ah? Y después calcular una derivada o una tasa instantánea de cambio y entender, y ahora sí decir, por cada peso que piden prestado, su PIB deja de crecer en tanto porcentaje. Ese no es el análisis que estamos haciendo aquí, que sería muy válido, pero necesitaríamos otras 15 horas, ¿no? Entonces aquí simplemente es, de manera mucho más sencilla, hacia dónde tiende, ¿no? Y utilizando y aprovechando que tenemos las hojas de cálculo. El pico más alto, que no miro de aquí qué año es, ahí es donde que podemos decir que es donde analizar específicamente ese año para ver qué fue lo que sucedió en el país para que la deuda aumentara. Sí, efectivamente. Si nosotros vemos picos muy arriba o picos muy abajo, en este caso un pico muy arriba significa que en ese año pidieron mucho más respecto que el año anterior. Ajá. Y bueno, en este caso sí sabemos qué es lo que ocurrió ahí. En el caso de ese año, el año 1 es el año 2000. Ajá. Por lo tanto, el año 10 es el año 2010. Ajá. Son los efectos de la famosa crisis mundial derivada del problema inmobiliario en Estados Unidos y la depresión. Y dado que lo que analizábamos en la sesión anterior, Brasil es dependiente de la economía norteamericana comercialmente, tuvo que sustituir esos ingresos que tenía por la venta de productos al exterior con dinero o con divisas provenientes de organismos financieros. Pues si nosotros vamos entrando en más, pues vamos a ir encontrando, pero sí podemos obviamente asociarlos con lo que ocurre en la política nacional y en la política internacional. ¿Cómo afectan? Sí. Para poder seguir, para poder suplir esa captación de divisas y poder, exactamente, y poder reducir los efectos negativos. Sí, técnicamente. El asunto es, cuando esos recursos llegan a los países, ¿cómo se usan? Que no es un asunto que vamos a analizar aquí porque no es de nuestro interés en este curso, pero ese es el asunto, ¿no? Si esos recursos llegan a la esfera de la producción, pues entonces todo es muy bueno para la economía del país. Si esos recursos llegan para el gasto corriente, pues entonces es muy malo porque es como gastar el dinero, es como gastarnos nuestro pago quincenal, mensual o semanal en un día. Y entonces, ¿qué va a ocurrir los demás días? O no comemos o pedimos un financiamiento, en este caso es un préstamo a la tarjeta de crédito, o a la mamá o a quien se deje que le pidamos el prestado. Lo malo de los organismos internacionales es que a diferencia de la mamá o los demás, pues cobran intereses. Por ejemplo, la coyuntura actual de los intereses es hacia la alza, y eso tiene varios efectos positivos y varios efectos negativos. Por ejemplo, para el caso de Honduras es positivo, porque eso significa que va a llegar más dinero vía mercado de dinero. O sea, más extranjeros pueden venir a comprar instrumentos o a vender dinero en los bancos, ¿verdad? Invertir porque pagan más que otros, ¿no? Y ahí también va a depender si el dinero se va a la inversión extranjera directa o indirecta, ¿se acuerdan? Si se va a la directa, o sea, si vienen empresas y se ponen, pues eso es bueno, pero cuando suben los intereses, los grandes inversionistas del mundo no quieren poner empresas en otros países. ¿Para qué hacen tanto problema si lo más fácil es meter su dinero en bonos o en cualquier otro instrumento, rentabilizarlo muy rápido e irse? Entonces, ahí son otras cosas que se pueden ir analizando. Pero sí, analizar los picos de arriba y los picos de abajo, el bull y el bear. Los especuladores, sí. En el mercado de dinero el riesgo es muy pequeño, en el mercado de capitales crece un poquito. Cuando hablamos de este arribo de dinero, básicamente llega al mercado de dinero de bajo riesgo. Por ejemplo, el Banco Central hondureño coloca bonos del mercado de dinero. ¿Se han visto? Esos bonos que coloca tienen un riesgo igual a cero. Pase lo que pase, el gobierno hondureño va a pagar. Va a pagar. Ajá. Pero si yo soy un inversionista extranjero y compro acciones
de cualquier empresa que cotice en cualquier mercado de valores. Entonces, yo estoy sujeto, mi inversión, mi riesgo, a las vicisitudes y volatilidad de ese instrumento en ese mercado. ¿Ah? Y ahí sí, si la empresa quiebra, mi acción vale cero. Me voy con mi pérdida, a llorar a mi país. Pero en el caso de los gobiernos, los bonos son fuera de riesgo, libres de riesgo. Los gobiernos siempre pagan, tienen además un acuerdo en el Banco de Pagos Internacionales, que es el Banco Central de Bancos Centrales, donde están agremiados, está agremiado también el Banco Central hondureño, y ahí están acordados que no pase lo que pase, ellos siempre van a pagar. Ojalá no venga una tercera guerra mundial y otro rollo, y a ver quién paga, ¿no? Pero por lo pronto seamos optimistas, pensemos que eso no va a ocurrir. Entonces, esta es la evolución, ¿no?, de la deuda del Brasil, de la deuda externa. Acuérdense que aparte hay deuda interna. Entonces ya vimos que su deuda externa tendió a crecer. Otro dato muy importante que queremos analizar es la participación. No la puedo hacer más grande por el destino, pero ahí ¿cómo te llamas? ¿Te llamas? ¿Luis? ¿Ya viste por qué quería usar mi computadora? Necesitamos perder el tiempo. Está bien, nada más. No, te quería compartir. Muy bien, entonces, ¿ven la diferencia entre un gráfico como este, un análisis como este y el anterior? El anterior muestra la evolución a través del tiempo de una variable, lo mismo que hicimos con el Producto Interno Bruto y con algunas otras. Esto no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que estamos viendo es qué proporción de la deuda que evolucionó como marcaba el gráfico anterior es privada y cuál es pública. No tiene nada que ver un análisis como este que con el anterior. Entonces nosotros vemos la línea azul y la línea roja. La línea azul, ¿qué es? ¿Deuda pública, externa o privada? ¿Aquí se alcanza a ver? ¿Tú sí lo ves? Muy bien. La pública, de la deuda que tiene, de la deuda externa que tiene Brasil, ¿cómo se comporta la participación de la deuda privada y de la deuda pública? La azul es la deuda pública. ¿Qué significa? ¿Quién me dice qué significa? ¿Qué significa o qué significará la deuda privada externa y la deuda pública externa? ¿Tienen una idea? Hay mayor adquisición, ¿verdad?, de recursos, de dinero, ¿verdad?, de fondos, correcto, prestables, de fondos que tienen un precio, ¿no?, para la inversión privada que para la inversión pública. Es el monto.
es privada y qué porcentaje es público. No, pues sí que en el tiempo, ¿verdad? Después del 2006, antes del 2006 la deuda pública era superior, ¿verdad? Correcto. Y posteriormente, en el 2006, se invirtió el proceso, ¿verdad? Fue la deuda privada la que incrementó y la deuda pública tendió a la baja, ¿verdad? A disminuir, ¿verdad? Bueno, de repente, por la razón de que la inversión privada se disparó, por ejemplo, puede ser, así es, se dirigió más capital a la inversión privada, ¿verdad? Y menos a la inversión pública, ¿verdad? Claro, va unado a una serie de condiciones. Subieron. El dinero se volvió escaso. ¿Eso habrá afectado la captación de recursos vía deuda de los países? Sí, Estados Unidos, dólares del mundo. ¿Queda? Muy bien. ¿Qué sigue para terminar con el análisis de deuda? Pues nada más que quede claro que esta gráfica se analizó 100% diferente que la anterior. No es evolución, ¿de acuerdo? Es participación. Lo que nos falta ver ahora es la participación de la deuda en el Producto Interno Bruto de Brasil. Y entonces tenemos que combinar las dos hojas de cálculo, ¿no? Donde venga el PIB y donde venga la deuda. Entonces, quiero que todos busquen en el archivo donde venga el Producto Interno Bruto de Brasil, pero que no venga en porcentaje, sino venga medido en dólares. Porque si viene en porcentaje, matemáticamente es una aberración. ¿Cuánto es para el 2000? Pero que no sea trimestral. Que sea anual y que esté medido en dólares. Búsquenlo. Producto Interno Bruto anual medido en millones de dólares. En alguna hoja está, búsquenlo. Búsquenlo mis consentidos de San Pedro, Cihuatepeque, Choluteca. ¿Pero viene el total del Producto Interno Bruto? ¿Y viene? Búsquenlo. Entonces, este que estoy mostrando en la pantalla no lo podemos utilizar porque es una tasa de crecimiento. Y una tasa de crecimiento es cero manipulable matemáticamente hablando. Ya no le podemos hacer nada más que graficarla a través del tiempo. Matemáticamente, aritméticamente no podemos sumar, restar, dividir, multiplicar, nada podemos hacerle. Entonces, esa no nos funciona. Entonces, vamos a la O2 y aquí viene trimestral y nosotros queremos anual, tampoco nos funciona. Y luego en la página A3 tampoco funciona. Tampoco funciona porque también está medido en porcentaje. Vamos a la A4, también está medido en porcentaje. A5. Indicadores de producción agropecuaria, no es. Indicadores de manufactura. Tampoco está.
Aquí está la balanza de pagos completa. Ahí no debería de venir, por eso no viene. Y luego vemos valor de exportaciones. Este nada más es el sector externo. Valor de importaciones. El total de la balanza comercial. Vamos. Entonces no va a venir ese A14. No, esos ahorita explicamos qué son, pero no es el Producto Interno Bruto. Ya los tenemos. Aquí están. Son los mismos años, es a precios constantes, entonces lo podemos utilizar. Creo que copié de más. Tenemos los datos. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el PIB de Brasil para esos mismos años en términos de dinero. Vamos a ver cuánto representó la deuda. Y otra vez esta es una tasa de participación. ¿Sí queda claro? Lo que voy a hacer es cuánto vale la deuda de toda la economía de Brasil y vamos a ver cómo evolucionó a través del tiempo.
Y lo único que hacemos es dividir la deuda total entre el total de la economía. Vamos a convertirlo en un valor, que no haya problema. No puede. De hacer la gráfica. No me deja pegarlo. Pero no es el problema no es de la celda, el dato está mal. Lo que sigue que hay que hacer es precisamente la tasa de participación de la deuda. El dato del PIB no da, ahorita que se vayan a sus 5 minutos de descanso. Voy a convertir los datos para hacer el cálculo, pero es lo siguiente que hay que hacer forzosamente para terminar el apartado de la deuda, el análisis de deuda externa del país, ¿de acuerdo? Entonces, con eso cerramos esta parte de deuda. ¿Sí quedó claro lo que hicimos? Revisamos de la deuda externa, no de la deuda interna de Brasil, cuál fue su evolución para el periodo de análisis que tenemos. Y lo que vimos es que en promedio en estos años tendió a endeudarse más. Esa es la conclusión. Para cuando van haciendo el reporte, debemos ir aclarando. Eso lo tienen que apuntar, ¿se acuerdan? Doctor. Sí. Doctor, Wilson de Choluteca. Sí. Estoy haciendo el ejercicio con la tabla, pero me perdí un poquito. ¿Cuál fue los valores que copió desde la página de la parte del Banco Mundial? El Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Brasil, a precios constantes. Ah, ok. ¿Sí? Sí, ahorita estoy buscándolo, ok. Muy bien. Ya que lo tenga, hay que dividir la deuda entre ese número, multiplicarlo por 100 y graficarlo. Entonces, llegando a la conclusión que deberíamos escribir en nuestro reporte. ¿Qué vimos? La deuda externa de Brasil ha tendido en el periodo de análisis, al crecimiento. ¿Qué pasó? ¿Quieren que se cargue? ¿Y qué otra cosa debemos decir? Hay un cambio completo, hay un viraje en la participación respecto de la deuda total, de la deuda pública
Perdón, de la deuda privada sobre la externa, como lo muestra el gráfico que veíamos ahí con las dos líneas. La participación se invirtió a partir de 2006, ¿no? O 2007, por ahí. Pero ahí ya la borré, pero los que hicieron la gráfica, como debió ser que todos la hicieran, pues ahí, en ese año se invirtió completamente la tasa de participación. Y lo único que nos falta para cerrar este análisis es decir cómo ha evolucionado respecto del Producto Interno Bruto el total de la deuda. ¿Alguien quiere decir algo? Oye, una voz allá en la Sí, lejanía. doctor, aquí mismo, es que estoy terminando el mismo ejercicio para no quedarme. Sí. Pero la gráfica ya la eliminó, doctor, los datos que agregó. Ya la eliminé, sí. Ah, ok. Pero la puedo volver a hacer si quiere ahorita. Y ¿de cuál? Creo que sí, rehacer la gráfica que tenía hace poco de o los valores que obtuvo, solo es para comparar. ¿Pero cuál gráfica? Perdón, la tasa de participación que acaba de calcular ahorita. Ah, no, esa ahorita la voy a volver a hacer. Ahorita en un ratito la voy a volver a hacer. Ah, ok, bueno. Y ahorita la Gracias, muestro. doctor. ¿Sí? Bueno, entonces tomen 5 minutos de descanso no más y vuelven, por favor, los de aquí y los de allá.